Vamos a ver más todos nuestros segmentos. Joel González, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia. Feliz Navidad para todos. Gracias, Joel González. Joel, pesimismo, optimismo, optimismo razonable, pesimismo razonable. ¿Cómo viene según ustedes, los que saben, los que están dentro donde se bate el cobre? Ahí, Banco Central de la República Dominicana, dirigido de manera magistral por don Héctor Valdés Albizu. ¿Cómo viene la economía? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar para el 2021? Bien, gracias. Lo primero es agradecer la invitación que nos extiende para conversar sobre qué se espera, qué se prevé en términos económicos para el 2021. Como todos sabemos, el 2020 ha sido un año bastante complejo, bastante desafiante. Para poner en contexto, la economía mundial va a tener su peor año, va a ser una contracción, la peor en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a pesar de este año bastante desafiante, la economía dominicana se encuentra transitando en una senda de recuperación gradual, progresiva, y las perspectivas hacia adelante son bastante positivas. Eh, Luego de tener el peor momento en términos económicos en el mes de abril, cuando la economía dominicana presentó una caída de 29.8%, la economía ha venido recuperándose de forma importante. El último dato apunta a que en el mes de octubre la variación interanual fue de menos 4.3, es decir, si comparamos del menos 29.8 hacia el menos 4.3, implica una mejoría de más de 20 puntos a nivel agregado. Y si pensando hacia adelante, lo que se espera es que esa recuperación de hecho se acelere. En términos agregados, para el año que viene se espera que la economía retome la senda de crecimiento que ha mostrado en la última década, ubicándose como la economía de América Latina que crecería más, proyectándose un crecimiento que podría inclusive alcanzar o ser superior al 6%, de acuerdo a los modelos de pronósticos de acá del Banco Central. ¿6% para el 21 o para el 22? Para que la gente entienda bien y escuche bien. 6% para el 2021. ¿No crees tú que esas expectativas, independientemente de los modelos de pronósticos, pudiera ser un poquito exageradamente optimista, Joel? Lo que sucede es, déjeme explicarle, la economía dominicana ha tenido en los últimos 30, 40 años en promedio un crecimiento de 5%, que es lo que se llama el crecimiento potencial. Cuando uno analiza el ritmo de crecimiento que está mostrando la economía en los últimos meses, sobre todo sectores importantes como el sector de manufactura, el sector de construcción, que ya están mostrando tasas de crecimiento positivo, y el impacto que estos sectores tienen con otras actividades económicas por su nivel de interconexión, permiten prever que la economía se recuperaría de forma acelerada, sobre todo en un contexto donde se espera también una mejoría del turismo, aunque sabemos que con una velocidad más gradual. Importante tomar en cuenta que el Banco Central ha venido tomando medidas expansivas para tratar de mitigar el impacto de la pandemia desde el mes de marzo. Y estas medidas van a tener un impacto no solamente durante el 2020, sino más hacia el 2021. Nunca antes el Banco Central había dispuesto de tanta liquidez para que fuera canalizado como préstamos, tanto a las empresas como a los hogares, y nunca las tasas de interés habían estado tan bajas. Entonces nosotros somos bastante optimistas de que el sector privado cuenta con los recursos suficientes, con el crédito suficiente, como para recuperarse de forma acelerada en el 2021, sobre todo una vez se despejen la incertidumbre que hay a nivel sanitario
con las noticias, digamos, halagüeñas que se han tenido con el tema de las vacunas. Joel, buenas tardes. Rafael Paz de este lado. Hola, Rafael. Tengo una pregunta sobre el último trimestre del año. Yo sé que todavía quizás no han recibido todas las cifras, pero así como tienen proyecciones sobre el año 2021, también tienen algunas informaciones ya sobre lo que ha ocurrido en el último trimestre, particularmente con relación a la industria turística y la actividad económica en general en el sector servicios en la República Dominicana, porque sabemos que los sectores industriales, muchos han podido mantener su ritmo. ¿Cómo han visto este último trimestre, el penúltimo trimestre del año también? ¿Se han desempeñado por encima de lo proyectado o se ha quedado corto? Sí, gracias, Rafael. Como tú bien mencionas, la realidad a nivel sectorial es distinta. A nivel de servicios, sabemos que la principal actividad económica es el turismo. El turismo va a tener una recuperación un poco más lenta, un poco más gradual. Sin embargo, hay algunos sectores de la economía dentro del sector de servicios que han tenido durante todo el año un desempeño muy positivo, como es el caso de los servicios financieros, como es el caso de las comunicaciones y obviamente el caso de la salud. Cuando uno piensa de manera trimestral, como mencioné, el dato que se tiene es el dato de octubre, que es una caída de menos 4.3 a nivel interanual, pero como mencioné, ya hay algunos sectores importantes que están presentando tasa de crecimiento positiva. Por ejemplo, construcción está creciendo 2.3, creció 2.3 en octubre, zona franca 2.0, y como mencioné, algunos servicios, como es el caso de los servicios financieros, que mantienen el dinamismo. Lo que nosotros esperamos es que en este último trimestre continúe la mejoría de la actividad económica. Ese menos 4.3 deberá ir haciéndose cada vez menos negativo y eventualmente será positivo. Y lo que nosotros esperamos es, a nivel acumulado durante enero-octubre, la economía tiene un crecimiento de menos 7.7. Nosotros esperamos que con la mejoría de los últimos 2 meses, ese crecimiento se ubique en torno a menos 6.5 y 7 para el cierre de este año, para el 2020. Ya para el año que viene, sí, como mencioné anteriormente, tendremos una tasa de crecimiento positiva que pudiera alcanzar el 6%. Sí. Muy buenas tardes, Daniel Pou de este lado. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Daniel, ¿cómo le va? Sí, yo lo escucho y veo que República Dominicana, o por lo menos lo que usted nos está explicando, va a tener un desempeño un tanto diferente a la región de acuerdo a lo que han expresado algunos organismos multilaterales, entre ellos la CEPAL, que habla de una caída hasta de un menos 0.1%, que situaba a República Dominicana en este último tramo de la pandemia, que va a ocupar parte de los últimos meses del año 2020 y de los primeros del 2021, en una condición indiscutiblemente privilegiada en la región, pero no obstante, el impacto nos situaba en una situación de menos 4 de crecimiento. Ahora, muy bien, la política, desde la política monetaria todo se ve muy bien, pero la política macroeconómica en términos generales, temas de empleo, temas de subsidios, recaudación, ¿cómo lo ve usted? Gracias. Como usted menciona, el panorama para América Latina, de distintos organismos internacionales prevén una caída que pudiera ubicarse en torno al menos 8% como región. Hay algunos casos de países que se espera así que tengan decrecimientos importantes de más de doble dígito, el caso de Perú, el caso de Panamá. El mismo caso de Ecuador, Argentina, que Argentina tiene varios años atravesando por una situación muy difícil. Dentro de ese panorama, definitivamente que la economía dominicana estará presentando, tanto este año como el año que viene, resultados más favorables que la región como un todo. Hay que
tener en cuenta que América Latina tiene realidades distintas entre sus países. Hay países que dependen mucho de la exportación de los bienes naturales, de bienes primarios, como el caso de países importantes de Sudamérica, y otros países como el caso nuestro, que somos más dependientes del turismo. Y el caso de Panamá también del comercio internacional. Entonces, ante esta realidad, lo que se espera es que la región caiga alrededor de un 8% este año y que el año que viene crezca alrededor de 4%. Aquí una nota importante es que el Fondo Monetario en su último reporte de las perspectivas mundiales sitúa a la República Dominicana como la economía de América Latina que más rápido va a recuperar sus niveles de ingresos que tenía previo a la pandemia de América Latina. Es decir, el fondo también ve que las perspectivas para la economía dominicana son positivas. Obviamente, esto no implica que no haya desafíos, hay desafíos importantes que abordar. El tema del impacto sobre el mercado laboral es algo importante. De acuerdo a los indicadores, por ejemplo, de los cotizantes de la Seguridad Social, desde previo a la pandemia y hasta en su peor momento, dejaron de cotizar alrededor de 600,000 personas. Ya la economía ha ido recuperando ese nivel. Hay alrededor de 400,000 cotizantes que ya se han insertado nueva vez en el mercado laboral, pero todavía nos encontramos en niveles inferiores a la pandemia. Aquí ha sido importante la respuesta, no solamente de la política monetaria, sino también de la política fiscal. El gobierno ha aplicado medidas a través de programas sociales, de subsidios, para que se proteger la mayor cantidad de empleos y de que las personas, sobre todo las familias más vulnerables, preserven sus fuentes de ingresos a través de las transferencias sociales. Joel, Sí. Perdone, Charlie Mariotti Jr. por aquí. Con respecto a eso mismo, sobre el efecto que ha causado en el mundo laboral y en la economía, la pandemia, ¿cuáles son los números que maneja el Banco Central sobre el deterioro de la cartera de crédito por el COVID-19? O sea, ¿cuál será el impacto de la morosidad en la banca, en la economía ahora y en el futuro? ¿Y cuáles son las cosas que podemos hacer para subsanar este impacto? Sí. Previo a la pandemia, la banca y la cartera de crédito se encontraban en una situación muy saludable. El índice de morosidad se encontraba por debajo del 2% a nivel del sistema financiero, que son niveles cuando lo comparamos con otras ocasiones donde la economía ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, niveles muy favorables. Ha habido un incremento ligero en la morosidad, pero todavía se encuentran por debajo del 2.5% a nivel agregado. Es decir, la banca múltiple se encuentra en una situación todavía bastante sólida y esto se ve con la disposición que han tenido de canalizar los préstamos hacia los sectores productivos. Hay que tomar en cuenta que parte de las facilidades del Banco Central, el banco creó una facilidad que se llama la facilidad de liquidez rápida, a través de la cual pusimos a disposición 100,000 millones de pesos al sistema financiero para que diera nuevos préstamos, pero también para que reestructuraran los préstamos ya existentes de empresas y familias que se vieron afectados por la pandemia, pero que pudieran refinanciar a tasas de interés más bajas y a plazos más largos. Definitivamente que estas condiciones, estas facilidades, lo que hacen es que de manera preventiva permiten que las empresas y los hogares puedan honrar con sus compromisos financieros y que no se vea un incremento importante en la morosidad de la cartera de crédito. Joel, una última pregunta y muchísimas gracias por tu participación. Creo que genera mucho optimismo, ¿verdad? Hay tantos malos pronósticos, malos presagios, que escuchar a un miembro, a un ejecutivo del Banco Central hablar en esos términos nos llena un poquito de esperanza y de alegría. Ahora, última pregunta. El dólar. ¿Para dónde va esa señora a veces tan veleidosa o ese señor? Sí, como ustedes saben, parte o sobre todo al principio de la pandemia, los
sectores más afectados precisamente han sido los sectores que son generadores de divisas. La incertidumbre que se generó por la pandemia, la paralización del turismo, la paralización del comercio internacional, conllevó a una ralentización de actividades como turismo, zona franca, inicialmente remesas. Esas son las principales actividades que generan divisas y sabemos que, como todo mercado, el tipo de cambio va a depender de la oferta y la demanda de divisas. El tipo de cambio, luego de haber tenido cierta volatilidad y haberse deslizado en los primeros meses de la pandemia, abril, mayo, junio, en los últimos meses se ha moderado de forma importante las presiones en el mercado cambiario, y eso ha estado asociado a la recuperación importante de las remesas. Hay que tener en cuenta las remesas en enero-octubre han tenido un crecimiento de más de 14%. Esos son 900 millones de dólares más de lo que se recibieron el año pasado. Cuando uno lo mira, estamos hablando de que las remesas alcanzaron, al mes de noviembre ya han alcanzado cerca de 7.350 millones, lo que ha permitido compensar en cierta forma la ralentización de sectores como el turismo. Entonces, este incremento en las remesas y la recuperación de la zona franca, que ya se encuentran también creciendo de forma positiva, han permitido que se moderen las presiones en el mercado cambiario, y nosotros lo que esperamos es que no se vislumbran hacia adelante presiones importantes. Como mencioné, lo que nosotros vemos es que remesas creciendo, exportaciones de zona franca ya en números positivos, y la cantidad de empleados de zona franca ya está en su nivel previo a la pandemia. Y bueno, eso va a estar acompañado de una recuperación gradual del turismo, es decir, y de una inversión extranjera directa que ha superado ya los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros lo que vemos es que habrá esta tranquilidad, estas presiones moderadas en el mercado cambiario deberán continuar hacia adelante, por lo cual nosotros entendemos que no deben generarse incertidumbres en relación a esta importante variable, ya que las perspectivas son positivas tanto en la generación de divisas como en la recuperación que va a tener Estados Unidos, que también nos ayudará por esa vía. Joel González, director del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central de la República Dominicana. Joel, Dios te oiga, y que el Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana también te escuche y nos ponga su santa mano.